Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar un viernes más con este curso básico de doctrina espírita dirigido desde Cartagena por nuestro querido hermano Álvaro Vélez Pareja. Gracias a todos los invitados y además asistentes habituales de la Sociedad Espírita de Cartagena, de Fusenda y Sembradores del Camino de Bogotá. Entonces, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Les pido que me acompañen con el pensamiento y el sentimiento a elevar ese plano espiritual superior, esta petición para que nos acompañen ellos en el transcurrir de este curso, que le den a Álvaro el verbo fluido y a nosotros la sensibilidad ante este mensaje que nos esclarece, que nos fortalece nuestra fe y que seamos también replicadores, multiplicadores de esta enseñanza para esta humanidad que tanto lo necesita, sobre todo en estos momentos, Señor. Muchas gracias y que así sea. Entonces, todos bienvenidos a la clase 27, la penúltima clase de este curso básico de doctrina espírita. Álvaro, la palabra es tuya. Gracias, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente para abordar el cuarto libro de la codificación de Allan Kardec, El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, que es un título más ameno, o personalmente me agrada más denominarlo la justicia divina según el espiritismo, que Kardec puso estas dos opciones de título, pero ambos son significativos, y el tema del cielo y el infierno llega más al mundo católico, al mundo cristiano, llama más la atención. Y para nosotros los espíritas, la justicia divina es lo que está por encima de todo. Entonces, con la ayuda de estas presentaciones, vamos a desarrollar la clase de hoy. El libro dice: El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, contiene el examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual. Examen comparado. Kardec se sigue destacando como pedagogo. Ya recordemos que a estas alturas de la codificación, él tenía un mayor grado de madurez y de conocimiento de las enseñanzas contenidas en lo que hasta entonces se denominaba la revelación espírita, que es el conjunto de las enseñanzas dictadas por los espíritus superiores. Pero una vez pasan por las manos de Allan Kardec y empieza a publicarlos en forma de libros, se va configurando la doctrina espírita con el contenido, la codificación. Entonces él hace el examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, tantas doctrinas y teorías y religiones al respecto de esta enseñanza, ¿no? Las penas y recompensas futuras, el tema de los ángeles y los demonios a la luz de la doctrina espírita, las penas eternas, seguido de numerosos ejemplos sobre la situación real del alma durante y después de la muerte o de la desencarnación. La mal llamada muerte, porque lo que muere es el cuerpo físico, mientras que el espíritu desencarna. Esa es, digamos, que la introducción. Bien. Entonces encontramos algunos datos. Título original en francés. Ahí está. De pronto no lo pronunciamos bien. Le ciel et l'enfer, o la justice divine selon l'espiritisme. Primera edición en París, 1865. El libro contiene 2 partes, 19 capítulos y 250 páginas aproximadas según la edición. Entonces vemos ahí al centro la carátula original en francés y otras ediciones que empezaron a producirse, tal como sucedió con todos los libros de la codificación, siendo traducidos al inglés, al español,
al alemán y a muchos otros idiomas, por supuesto al portugués. Seguimos entonces. Vamos a repasar los títulos de los capítulos sin detallarlos mucho, sino solamente para recordar cuál es su contenido. Este capítulo habla del porvenir y la nada, y Kardec hace entonces un estudio comparativo de las distintas doctrinas, las distintas creencias, porque a veces no eran propiamente doctrinas, sino filosofías personales de los que creen en la vida después de la vida material, la supervivencia del alma o del espíritu, y los que niegan esto o por filosofía materialista o por materialismo vivencial, o porque no tienen o no tenían ninguna otra concepción. Igualmente, comparado con los conceptos de la religión imperante, la religión católica, el cristianismo, e igualmente el anglicanismo, el protestantismo. Recordemos que o también las filosofías y religiones de Oriente tienen sus propias concepciones al respecto de el destino del ser humano, no destino porque es el término que se usa. Recordemos que dentro del espiritismo no existe el concepto de destino, sino de porvenir, futuro, programación reencarnatoria, y los que consideran que al morir el individuo entra en la nada, desaparece el ser, lo cual da una imagen bastante oscura, tétrica y negativa sobre la vida, porque la gente entonces tiene un desconcierto, tiene una incertidumbre, incluso un temor a caer en la nada. Mientras que las religiones por principio consideran que subsiste el alma creada por Dios, y por supuesto la doctrina espírita considera este punto bastante importante para justificar y explicar todo el contenido doctrinario, que es la sobrevivencia del alma después del tema de la existencia de Dios y el tema de Jesús como guía y modelo y conductor de nuestra humanidad. En la primera parte, Kardec escribió lo siguiente. Hemos tomado este texto que es bastante ilustrativo y preciso. Dice así: la primera parte de esta obra, titulada Doctrina, contiene el examen comparado de las diversas creencias sobre el cielo y el infierno, los ángeles y los demonios, las penas y recompensas futuras. El dogma de las penas eternas se trata de un modo especial y se refuta con argumentos sacados de las leyes de la misma naturaleza. El dogma de las penas eternas se trata de un modo especial, escribió Kardec, y se refuta con argumentos sacados de las leyes de la misma naturaleza, que no solo demuestran la parte ilógica, repetida 100 veces, sino la imposibilidad material ¿de qué? De las penas eternas. Con las penas eternas caen naturalmente las consecuencias que se creería poder sacar de aquellas, dice Allan Kardec. Y dice que la segunda parte del libro encierra numerosos ejemplos en apoyo de la teoría, o mejor dicho, que han servido para establecer la teoría. O sea, los ejemplos que Kardec coloca en la segunda parte tienen su autoridad en la diversidad de los tiempos y lugares en donde se obtuvieron, porque si dimanasen de un solo origen, podrían considerarse como producto de una misma influencia. Aquello de la universalidad, ¿no? Y la concordancia y congruencia de los distintos mensajes que Kardec recibió, no solamente mediúnicamente en su presencia con su equipo de medium, sino mensajes recibidos en otros lugares de Francia y de Europa, que sus amigos le remitían porque consideraban que encajaban en la doctrina. Kardec los asimilaba, los analizaba cuidadosamente, y los que no encajaban eran desechados, y aprovechaba los que
eran congruentes con la enseñanza de los demás espíritus. La tienen además en su concordancia con aquello que se obtiene todos los días, por todas partes, en donde se ocupan de las manifestaciones espiritistas bajo el prisma formal y filosófico, o sea, manifestaciones mediúnicas que se estaban obteniendo durante todo el tiempo que duró el proceso de la codificación. No dejaron de comunicarse los espíritus en diversos lugares para apoyar estas enseñanzas, lo cual da una garantía de universalidad, porque Kardec no solamente daba crédito a los mensajes que recibía en su presencia en las reuniones de la Sociedad Espírita de París, sino de otros lugares de amigos en cuyos hogares se practicaba la mediunidad. Kardec ya los conocía y tenía una cierta garantía de autenticidad y de credibilidad. En todo caso, lo que encajara de esos numerosos ejemplos, que fueron mensajes de distintos espíritus que Kardec colocó en esta obra. Estos ejemplos hubieran podido multiplicarse hasta el infinito. ¿Cuáles son los ejemplos? Los distintos espíritus de distintos niveles. Recordemos que Kardec en el libro de los espíritus coloca mensajes de los espíritus que de características superiores, ¿no? De mucha sabiduría y de alta moralidad. Igualmente en el libro de los médiums. Y ya en el Evangelio según el Espiritismo, como vimos en la clase, una de las clases anteriores, fue dictado por 45 espíritus diferentes, pero todos de elevada condición. Cuando ya entramos en el libro El cielo y el infierno o la justicia divina, según el Espiritismo, el panorama cambia, porque la primera parte es dictada en parte por los espíritus superiores e instructores y en parte la propia redacción y el análisis de Kardec. Pero la segunda parte incluye, como ya habíamos dicho en una de las clases anteriores, aprovecha mensajes de espíritus felices, espíritus de mediana condición, espíritus en sufrimiento, criminales arrepentidos, espíritus suicidas. No porque ellos pudieran dar una enseñanza de carácter superior, y tampoco porque su presencia iba a alterar el ambiente de las reuniones, porque eran reuniones muy bien protegidas y muy controladas, sino porque ellos venían a contar su vida, a contar su historia, y de allí Kardec iba encontrando que lo que habían dictado los espíritus superiores tenía mucha de realidad. Entonces, estos ejemplos de espíritus de diversa condición que dictaron enseñanza, ejemplos vivenciales, hubieran podido multiplicarse hasta el infinito, porque no hay ningún centro espírita que no pueda presentar un número notable de ellos. Para evitar las repeticiones fastidiosas, los hemos tenido que elegir entre los más instructivos. Cada uno de estos ejemplos es un estudio en el que todas las palabras tienen su importancia y su objetivo, para que los mediten con atención, porque de cada punto brota una luz sobre la situación del alma después de la muerte y el tránsito, hasta entonces tan oscuro y temido, de la vida corporal a la vida espiritual. Es la guía del viajero antes de entrar en un país nuevo para él. Entonces, él aprovechaba todos estos dictados de un espíritu sufriente, por ejemplo, de un suicida, en donde él cuenta su historia y sirve de ejemplo para no incurrir nosotros, los que estábamos o los que estaban encarnados y seguimos encarnados, en los mismos errores. Entonces, la humanidad toda está conformada por infinidad de espíritus encarnados, casi ya llegando a 8.000 millones de habitantes. Según el último censo, 7.800 millones de encarnados y aproximadamente 20.000 millones de desencarnados. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene sus características intelectivas, morales y espirituales, y que nuestro tránsito hacia el mundo espiritual y nuestro desenvolver en el mundo espiritual va a ser acorde
a nuestro conocimiento, a nuestras condiciones morales y a nuestras situaciones. Hay un capítulo, el primero, el temor a la muerte. La mal llamada muerte, por un lado, repito, porque lo que muere es el cuerpo. Este vestido material es el que va a dejar de funcionar por la edad, por las enfermedades, por los accidentes y tantas otras circunstancias, o por el suicidio también, o por el aborto, ¿no? Cuando cortamos violentamente la vida de un ser que está iniciando en el vientre materno su derecho a la reencarnación. Pero en términos generales, la humanidad desconocía y sigue desconociendo todas estas enseñanzas y se sigue teniendo el temor a la muerte por ignorancia, por desconocimiento, por tradición también, por fenómenos de orden cultural, en donde incluso se llegó a personificar a la muerte como si la muerte fuera un personaje. Y los artistas de la Edad Media y del Renacimiento le dieron a la muerte una figura oscura que no se le ve el rostro, o si se le ve el rostro es oscuro, es negro, es cadavérico. Y se creó esta figura de ese ser que supuestamente tiene una guadaña que viene a cortarle la vida a las personas. Pero este ser representado así no existe. No hay en el mundo espiritual una entidad a la cual se le llame muerte. Es un símbolo que la cultura de varias civilizaciones ha estado alimentando desde tiempos remotos, ¿no? Y por otro lado, existe el temor a la muerte por la ignorancia, por el desconocimiento, la incertidumbre, porque se le mira la desencarnación como el final del ser. El ser va a entrar en una oscuridad o en una nada, en un mundo tétrico, y se ve la imagen de los sepelios, las honras fúnebres, la sepultura, los ataúdes, las fosas comunes y toda esa imagen que acá en Occidente se implantó durante muchos siglos, dándonos una imagen negativa y oscura de este tránsito hacia el mundo espiritual, que no deja de ser doloroso por aquello de la separación, los afectos, el cariño, la ausencia, el vacío que se puede dejar, y que a la vez Kardec allí menciona que también obedece hasta cierto punto a este principio del instinto de conservación, porque si nosotros no tuviéramos el instinto de conservación, no cuidáramos nuestra vida, no cuidáramos nuestra salud, si no existiera el dolor físico, nosotros no tendríamos ningún temor en enfrentar muchas cosas de peligro y de riesgo. Sin embargo, el instinto de conservación garantiza, digamos, que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra salud y nuestra integridad. Sin embargo, podemos observar allí que esto predomina, ¿no? Y poco a poco, en la medida en que vamos conociendo estas enseñanzas, nosotros podemos ir perdiéndole el temor a la muerte, porque ya no lo vemos como el fenómeno tétrico y oscuro y doloroso o definitivo, sino el dejar el cuerpo físico y el alma, el ser esencial, inmortal, creado por Dios, que somos nosotros, transitamos hacia otra dimensión, de tal manera que ese temor se va disminuyendo gradualmente. Analiza entonces, toma las imágenes tradicionales de la religión, el cielo, el infierno y el purgatorio, el limbo, ¿no? Aunque no trata el tema del limbo. El cielo procede de distintas culturas, ¿no? La palabra cielo se deriva del griego poelum, que quiere decir concavidad, porque los antiguos que no conocían de la realidad del espacio y la astronomía en todo su sentido profundo, así como lo vemos hoy, veían el cielo como una bóveda celeste, así se llamaba, poelum, cielo, y que en esa bóveda estaban unos huequitos por donde se filtraba la luz del cielo, y esas eran las estrellas,
y había un astro que giraba en torno de la Tierra, que era el Sol, la Luna, las estrellas, todo giraba alrededor de la Tierra porque se creía que la Tierra era el centro del universo. Y que si había un Dios creador, ese Dios tenía que estar en el paraíso, en esas regiones mucho más allá de las nubes, ¿no? Y por eso aquel astronauta materialista de origen soviético, Yuri Gagarin, cuando fue al espacio, dijo que había traspasado la atmósfera, las nubes, y no había visto a ningún dios. Indudablemente que no lo iba a ver con los ojos materiales y mucho menos en nuestro estado de imperfección. Y siempre se tuvo la idea de que había un cielo, un paraíso, una región de luz, de amor, de completa felicidad, en donde permanecían los ángeles tocando las trompetas, sonando las liras y todas estas imágenes que aún gran parte de la humanidad conserva, ¿no? Y vemos esos documentales de personas que tienen muerte aparente y llegan a una región espiritual bonita y agradable y ellos consideran que ese es el cielo y se les aparece una figura paternal, amorosa, que los envuelve en luz y en amor y en serenidad y consideran que ese es Dios o que es Cristo, cuando realmente puede ser su espíritu guía o un mentor espiritual que irradiando luz los envuelve en sus vibraciones positivas y ellos pues siguen en su creencia. Sin embargo, estas personas experimentan esto porque su espíritu, su alma necesita de esa experiencia para convencerse y su vida cambia totalmente. Pero entonces los espíritus, con estas enseñanzas que fueron dictando a través de los tiempos, desde 1855, 56, 1857, hasta la desencarnación de Kardec, fueron dando una idea de las esferas espirituales, el mundo espiritual estratificado por esferas y niveles, planos vibratorios, en donde los espíritus van ubicados por sintonía, por afinidad, de acuerdo a las condiciones espirituales, morales y mentales de cada uno de nosotros. Y que indudablemente en el mundo espiritual hay esferas, hay regiones y hay mundos superiores al nuestro, mundos de felicidad, pero que intuitivamente los antiguos lo denominaron cielo y le pusieron hasta tronos, le pusieron portones y le pusieron todas estas imágenes que respetamos porque comprendemos que satisfacen la inquietud de las personas que están allí en esa escuela, en esas doctrinas. Pero sin embargo, con la información que los espíritus superiores nos dan, nosotros ya nos vamos formando una mejor idea, además de que incluso se considera que son estados del alma y no como lugares específicamente. Sin embargo, sabemos que en el mundo espiritual hay regiones de felicidad y hay otros mundos habitados como los mundos de regeneración, los mundos felices, los mundos celestes o divinos, en donde equivaldría al sitio vibratorio en donde pueden estar los espíritus felices. Contrariamente, entonces, Kardec aborda el tema del infierno con todas estas enseñanzas y hace un análisis comparativo de lo que desde la más remota antigüedad y cómo el infierno cristiano copia el concepto de infierno en el paganismo, en otras escuelas, en otras doctrinas, otras civilizaciones y otras religiones, tomando muchas de las figuras y muchas de las formas que hoy aparecen en el dogma cristiano, describiendo el infierno como el lugar de sufrimiento de las almas pecadoras, cubierto de llamas por todos lados, plagado de demonios, en donde hay un demonio o un Satanás que es el jefe de todos los demás, y la finalidad de allí es mantener eternamente al que cometió graves pecados y graves errores y crímenes en la humanidad, sin la posibilidad de salir más nunca de este lugar. Entonces,
el concepto de infierno, que se deriva de la palabra inferior, resulta que en una de las conferencias o charlas anteriores, en donde analizábamos la obra de André Luis y las informaciones de los espíritus que dictan estas obras a través de la literatura mediúnica recibida por Chico Javier y Divaldo Pereira Franco e Ivonne Pereira, encontramos que hay unas franjas espirituales por debajo de la superficie terrestre. Hay dos niveles, dos franjas bien inferiores en cuanto a la vibración y en cuanto a los habitantes espirituales que están allí. Entonces, ¿qué pasaba? Que los de la antigüedad, griegos, romanos, babilonios, chinos, etcétera, persas, tenían la vaga intuición de que había una región inferior a la cual le pusieron el fuego, le pusieron los demonios. Y en el centro de la tierra eso es lo que hay, fuego, pero no es el fuego del infierno, es el núcleo derretido, hirviente, que está en el centro de nuestro planeta. Pero intuitivamente sabían que habían unos planos inferiores y que allí vivían espíritus humanos, seres humanos, en estado de inferioridad, de materialismo y de toda clase de vicios y pasiones. Y por encima de nuestro plano material empieza el llamado el umbral, que tiene tres franjas: el umbral denso, que convive con nosotros, el umbral medio, en donde están los puestos de socorro, y el umbral alto, donde están las ciudades espirituales. Después del umbral hay otras regiones superiores, como vimos en otra clase. Kardec entonces toma el tema del cielo, el tema del infierno y el tema del purgatorio y va haciendo un análisis comparativo de las creencias antiguas, la creencia religiosa y las explicaciones que los espíritus superiores dan al respecto. Y nos da entonces el verdadero sentido de este concepto. Y el concepto de infierno, incluso el espíritu puede estar en cualquier región y llevar dentro de sí un verdadero infierno por su inferioridad, por su sufrimiento y por su estado doloroso. Vemos entonces el purgatorio, que Kardec muy sabiamente dice: el purgatorio no aparece en el Evangelio, no aparece por ningún lado. Fue una creación de la Iglesia que apareció en un determinado concilio, en una determinada época, pero que Kardec dice que de todas maneras ya el concepto de purgatorio tiene algo de justicia, porque ahí sí da la posibilidad de que la persona pueda trascender, pueda salir de allí después de haber expiado, digamos, y purgado todos sus pecados e inferioridades, ¿no? Pecados en la terminología tradicional de la religión. ¿Por qué lo considera un poco más justo? Porque el que iba al infierno no tenía posibilidad de salir de allí, iba a ser castigado eternamente sin ninguna finalidad útil, porque tendríamos que preguntarnos qué finalidad tiene una condenación eterna y un sufrimiento eterno que no tiene ninguna utilidad ni para el que la proporciona ni para el que la sufre, porque el que la sufre no tendría posibilidades de resarcirse de alguna manera. Entonces se creó, tal vez intuitivamente, muy probablemente por la acción de los espíritus que inspiraban a estos filósofos y estos religiosos, de que sí había una posibilidad, una misericordia de las leyes divinas hacia el espíritu sufriente e imperfecto, que se resarcía, que se arrepentía, que quería enmendarse. Entonces crearon la figura del purgatorio, y algunos dicen que el verdadero purgatorio está aquí en la tierra. Basta mirar cómo está la humanidad y cómo está la vida, en donde las personas sufren como si estuviéramos en una especie de purgatorio, con todo lo que se ve en nuestro mundo y en nuestro planeta, que no lo vamos a mencionar porque todo lo vivimos diariamente en mayor o menor grado. Sin embargo, este era como un infierno
de menor intensidad, ¿no? De menor severidad, en donde a través del supuesto fuego y la tortura permanente de los demonios, la persona iba expiando sus culpas, sus inferioridades, sus imperfecciones, se iba como que limpiando de todas estas situaciones negativas y pues tenía entonces la posibilidad de ser sacado como las ánimas del purgatorio, ser rescatados por los ángeles y por seres superiores que podían tener esta misericordia y este amor hacia los que ya presentaban esta posibilidad. Sin embargo, esto se parece un poco al concepto de el umbral, en donde hay espíritus que permanecen muchas décadas, muchos años en estado de sufrimiento, vagando por el umbral, y allí se van liberando con ese sufrimiento de energías y de negatividades inferiores que llevaron en sus perispíritus, en su cuerpo espiritual, hasta que su guía o sus mentores, sus protectores ven que ya la persona, digamos, está en condiciones de ser trasladada y de ser desprendida de estas zonas inferiores, como sucedió con André Luis, que agotó todas las reservas de negatividad que él llevó en su perispíritu por la vida que llevó, que no fue espírita, él fue un hombre común, un médico con una vida social, digamos, y errores de la juventud y ciertos conceptos de orden personalista, el tema del carácter, el egoísmo y todo esto, que hizo que él tuviera que deambular por las zonas inferiores durante 8 años. Y hasta que se acordó de Dios e hizo una sentida oración, abrió las puertas a la conexión con los mentores espirituales, con su madre que había estado velando por él durante todo ese tiempo. Y sin embargo, él no la percibió nunca, porque él estaba bloqueado vibratoriamente por su estado de sufrimiento y de ignorancia espiritual. Y ella veló por él y se le acercaba y él no la percibía. Él se acordaba de ella. Sí le llegaba algo de su pensamiento y de su vibración, pero no pasaba de un recuerdo. Cuando él oró, elevó su vibración espiritual y moral y pudo entonces ver y recibir la ayuda del mentor Clarencio, de los 2 enfermos, y posteriormente ser trasladado a la ciudad, nuestro hogar, hospitalizado, tratado y finalmente encontrarse con su madre que ya estaba desencarnada. Entonces el umbral es una especie de purgatorio también, porque los espíritus permanecen allí y la figura de los ángeles rescatando a las almas que ya lo merecen equivale a las ayudas espirituales de los mentores hacia los seres que ya se han liberado de estas condiciones. El siguiente capítulo es la doctrina de las penas eternas, que ya en cierta forma hemos comprendido de que se contradice, se cae por su propio peso. Estaría colocando a un Dios injusto, que sabiendo que nosotros somos imperfectos y sabiendo que vamos a cometer errores, los cometemos y estaríamos condenados eternamente a un infierno sin ningún provecho, sin ninguna utilidad, ni nada que pudiera indicar un resarcimiento. Y entonces la imagen del Dios castigador, la imagen del Dios inflexible y severo, que se pueden dar en algunas religiones, no en todas, se transforma en la imagen del Dios de amor, el Dios misericordioso que le da a los seres humanos la oportunidad de reencarnar una y otra vez, ir saldando sus deudas, o a través de la expiación, a través de las pruebas, de los sufrimientos, los dolores, los pesares, las dificultades, y a la vez en cada reencarnación tener la posibilidad de ir creciendo, de ir evolucionando en todos los sentidos. Por lo tanto, no se admite a la luz de estas enseñanzas que pudieran existir las penas eternas, los que eternamente quedarían en el infierno
y los que eternamente quedarían en el cielo, porque claro que por supuesto que el que alcanzó los altos niveles espirituales va a permanecer eternamente en estados de progreso, dicha, felicidad, belleza, sabiduría, plenitud, eso sí, mas no los castigos eternos. Está muy bien explicado y invitémonos a leer nuevamente este maravilloso libro. Las penas futuras, según el espiritismo, se derivan de la justicia divina, en donde no son penas ni castigos impuestos, porque Dios no es un ser castigador. Los espíritus superiores tampoco son jueces ni seres castigadores. Lo que sí existe es una ley de causa y efecto que es justa, que es equitativa, que es sabia, que nos hace, digamos, saldar en la siguiente reencarnación aquellos errores, crímenes, desviaciones, vicios, pasiones, imperfecciones que tienen una consecuencia equivalente, incluso acompañadas de misericordia, porque esas llamadas penas futuras tienen sus atenuantes. Cuando hemos trabajado en el amor, cuando hemos prestado servicios, cuando hemos hecho esfuerzos de crecer, de superarnos y de transformarnos. Pero también las expiaciones pueden tener agravantes cuando somos recalcitrantes en el mal o teniendo el conocimiento reincidimos en las mismas fallas. Por lo tanto, la doctrina espírita es muy sabia. Los espíritus dictaron todas estas enseñanzas muy bien explicadas a lo largo, no solamente de este libro, sino desde el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, ahora y la Génesis que veremos en la próxima clase. Los ángeles, indudablemente un tema muy hermoso, muy bonito, muy apasionado, respetable en las religiones. Lo que están representando allí, como los pintores y escultores de la Edad Media, los del Renacimiento y de siglos posteriores, debieron figurarse a unos seres que intuitivamente ellos sentían que deberían existir, que eran el máximo de pureza, de felicidad, de poder, de belleza, de sabiduría, de perfección. Por lo tanto, no encontraban cómo representar la elevación de estos seres, sino poniéndole unas alas que correspondían a una especie inferior, que son las aves. Entonces tuvieron que embellecerlos en todos los sentidos, llenos de luz, llenos de poder, incluso con una especie de jerarquía. A la luz de la doctrina espírita, lo que se llaman ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, y toda esa clasificación, lo que estaba reflejando era una vaga idea de lo que representa los distintos grados evolutivos y cómo el espíritu humano a través de las distintas reencarnaciones va evolucionando hacia esas escalas y esos niveles cada vez más elevados de perfeccionamiento intelectivo, emocional, espiritual, en todos los aspectos, los llamados ángeles. Entonces, las religiones tienen sus escalas, tienen sus jerarquías, tienen sus dibujos, tienen sus representaciones, incluso han creado doctrinas independientes para la comunicación con los llamados ángeles, ¿no? También la angelología, muy de moda en las redes sociales y en otros canales de internet, pero bueno, el espírita sigue con su principio de respetar todas las creencias, pero valorizar las enseñanzas que los espíritus nos han dado en una forma más lógica, más justa, más racional. Y contrariamente a los demonios, el espiritismo dice claramente, los demonios no existen. Porque si los ángeles, las religiones consideraron que fueron creados felices, puros y elevados y luminosos por Dios sin haber pasado por la escala evolutiva, también se consideraban que los demonios eran unos ángeles que se rebelaron, es decir, no eran perfectos y
se precipitaron a las tinieblas, a los abismos y a los infiernos, y desde allí su papel es atormentar y atrapar a las almas humanas para llevarlas al infierno y al purgatorio. Sin embargo, la doctrina espírita nos explica que lo que antiguamente se percibía intuitivamente como los demonios no son sino espíritus, seres humanos que están en estados de inferioridad moral e intelectiva. No vamos a demorarnos mucho en este tema porque es ampliamente conocido. No existen los ángeles como creados directamente por Dios en el estado de superioridad, ni los demonios creados específicamente para el mal, sino que existe la ley de evolución y todos iremos saliendo de los estados de inferioridad y llegaremos a esos niveles de superioridad. Y la supuesta intervención de los demonios en las manifestaciones igualmente correspondía a ese dogmatismo, a esas creencias en donde lo que atormentaba al ser humano no eran espíritus rebeldes, espíritus sufrientes, espíritus vengativos y resentidos, sino los llamados demonios. Se sabe que son espíritus obsesores, vengativos, sufrientes, con pasiones, con apegos, que pueden intervenir. Prohibición de las evocaciones, ¿no? Que el espiritismo sigue siendo visto como negativo, oscuro, prohibido, porque Moisés lo prohibió. La comunicación con los espíritus, a los muertos hay que dejarlos quietos, todas esas frases que conocemos. Sin embargo, ya desde los primeros libros de la codificación encontramos las explicaciones y de aquí, de este libro, El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, están estas dos frases de Kardec. Él toma estos pasajes de la Biblia, del Levítico y del Deuteronomio, y dice así: nosotros ya como espíritas los podemos analizar. No vayáis a encontrar a los magos. Primero, los espíritas no buscamos a los magos. No vayáis a buscar a los magos. Perdón, se pasó aquí. Y no dirijáis a los adivinos ninguna pregunta por miedo de quedar manchados dirigiéndoos a ellos. Entonces, los espíritas ni somos magos, ni consultamos a los magos, ni consultamos a los adivinos. Y sigue diciendo: si un hombre o una mujer tiene un espíritu de pitón, de las pitonisas, la facultad de las pitonisas, o de adivinación, no practicamos la adivinación, que sean castigados a muerte. Serán apedreados y su sangre caerá sobre sus cabezas. Allí estaba habiendo una ordenación al apedreamiento. Bien, nada por allí que tenga relación con la doctrina espírita. Y en el Deuteronomio dice que no haya nadie entre vosotros que consulte a los adivinos o que observe los sueños y los augurios. Ni consultamos adivinos, ni interpretamos sueños, ni augurios. Y Freud se dedicó al tema del estudio psicológico y psiquiátrico de los sueños, una cosa muy distinta. No usamos maleficios, dice que use maleficios, sortilegios, encantamientos, nada de eso se practica en la doctrina espírita. O que consulte a los que tienen el espíritu de Pitón, practican la adivinación, o que interrogan a los muertos. En el espiritismo no se habla con los muertos porque los muertos no hablan, porque son los cadáveres. Los que están muertos son los cadáveres que están en las tumbas y en los rosarios. Dialogamos con los espíritus que voluntariamente vienen a comunicarse con nosotros en medio de unas reuniones mediúnicas bien encaminadas, bien estructuradas y bien organizadas. Bueno, y que interrogan a los muertos para saber la verdad, nada de eso, porque el Señor tiene en abominación todas estas cosas y destruirá a vuestra llegada las naciones que cometan estos crímenes, ¿no? Entonces,
como podemos ver claramente sin mayores explicaciones, no corresponde a lo que la gente cree que es el espiritismo y otras doctrinas espiritualistas. Sigue diciendo así: cuando habréis entrado en el país que el Señor vuestro Dios os dará, tened cuidado de no imitar a las abominaciones de estos pueblos, y que no se encuentre nadie entre vosotros que pretenda purificar a su hijo o a su hija, haciendo los paganos lo practicaron. No tiene nada que ver con nuestra época y mucho menos con la práctica y la vivencia espírita, ¿no? Que consulte a los adivinos, que observe los sueños y los augurios, o que use maleficios, sortilegios, encantamientos, que consulte a los que tienen el espíritu de Pitón, o que se entrometa en adivinar y que interrogue a los muertos para saber la verdad. Porque el Señor tiene en abominación todas estas cosas y exterminará a todos estos pueblos y a vuestra entrada por causa de estas clases de crímenes que han cometido en el Deuteronomio. Entonces, no se comprende por qué la gente sigue diciendo hoy en día que el espiritismo está prohibido en la Biblia, en el Antiguo Testamento por Moisés. Por cierto que ni el espiritismo es nada de esto, como podemos ver claramente, ni existía en la palabra espiritismo, ni existía esta doctrina. Incluso se pueden encontrar Biblias recientes en donde ya incluyeron la palabra espiritismo cuando es una alteración y una adulteración indebida. Queda entonces claramente que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Otro capítulo que nos ha cogido el tiempo, el tránsito, cómo es el pasaje del plano material hacia el plano espiritual, está bien explicado, y los mensajes dictados por espíritus felices dicen por qué están felices, espíritus de mediana condición que no fueron ni decididamente malos ni completamente buenos, ¿no? Los espíritus felices explican por qué son felices, para que nos sirva de ejemplo cuál es la conducta que nosotros debemos llevar para llegar a esos estados de felicidad. Los de mediana condición cuentan su vida, el promedio de la humanidad. Los espíritus en sufrimiento narran el por qué están en condiciones de sufrimiento. Los suicidas describen sus horrores, sus padecimientos, sus grandes equivocaciones y las consecuencias en siguientes reencarnaciones. Los criminales arrepentidos, algunos se comunican a Kardec explicando las circunstancias de sus vidas, por qué llegaron a esos crímenes y lo que les esperó de sufrimiento en el mundo espiritual, pero se muestran arrepentidos. Los espíritus endurecidos, que aunque se les hablaba con amor y todo esto, manifestaron siempre su dureza en sus vicios, sus pasiones y sus imperfecciones, y así se mantienen durante mucho tiempo hasta que reencarnan y la vida los hace progresar. Y el último capítulo habla de las expiaciones terrestres, como varios ejemplos de expiaciones terrestres tienen una razón por los errores, crímenes, abusos e imperfecciones cometidas en reencarnaciones anteriores. Entonces, invitamos a que volvamos a este libro, El cielo y el infierno o la justicia divina, según el espiritismo, y allí encontraremos complementada la enseñanza de la doctrina espírita al respecto de todas estas antiguas tradiciones, pero que hoy, conociendo toda esta verdad, nos liberamos y vemos las realidades espirituales más claras, más amplias y más profundas. Muchas gracias por su atención. Bueno, Álvaro, no sé, como dijiste tú, nos cogió el tiempo por toda esta situación del permiso. No sé si tenemos tiempo para preguntas, porque hay varias preguntas, pero... Digamos que una, porque acá requieren del canal. Bueno, entonces vamos a coger
podemos decir o considerar que la idea del infierno sí fue necesaria en la época en que surgió esta idea, ya que la humanidad en esta época no estaba muy madura a nivel espiritual y a nivel intelectual. Podríamos decir que eran como niños que aceptaban todas estas ideas y por temor a ingresar al infierno se abstenían de realizar el mal, pero en la época actual, donde estamos en la época del hombre tecnológico, pregunto, ¿se justifica que aún prevalezcan estas ideas, la del infierno y la de la existencia del diablo? Bueno, para nosotros no se justifica porque ya tenemos la claridad. Se dice que estas ideas fuertes fueron necesarias para aquellos pueblos que eran intelectualmente atrasados, moralmente atrasados y manifestaban una dureza, y que había que atemorizarlos con estas ideas fuertes. Sin embargo, no sirvió, como la historia lo demuestra, para que se contuvieran, y no llegó completamente a atemorizarlos ni evitar que practicaran el mal. Entonces el ser humano va evolucionando, las personas van evolucionando, vamos ilustrándonos, los pueblos se van ajustando a todas estas renovación de ideas, y pudimos entonces ver a lo largo de este libro el por qué a su debido momento se dieron todas estas figuras, todos estos símbolos, todas estas imágenes, pero que demos gracias a Dios de que la doctrina espírita nos ha venido a quitar el velo, a esclarecernos y a despertar nuestras conciencias. Bueno, entonces, por favor, las preguntas que quedaron ahí escritas, retómanla para la próxima semana, para contestarla la próxima Y semana. dedicamos unos 5 minutos en la próxima a contestarles. Listo, Álvaro. Entonces, nos cierras, por favor, la reunión. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Demos gracias a Dios, al Maestro Jesús, a María de Nazaret,